¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El Señor os bendiga. Es un placer otra vez poder compartir este tiempo con vosotros. Siempre que llego por aquí encuentro gente conocida, gente muy querida. Y antes de iniciar con la palabra que deseo compartiros hoy, me gustaría aprovechar, hace unos minutos nada más, tuve la posibilidad de conocer un matrimonio argentino. Gustavo, ponte de pie por favor, con tu esposa, tus hijitos. Bueno, hijito, a los jóvenes no les gusta que le digan hijitos, pero bueno, levántate, Joana. Muy bien, ellos son argentinos, han sido misioneros en Marruecos y están aquí en Málaga, así que no se vaya hoy sin saludarlos y tenerlos presente en oración. Muy bienvenidos, el Señor les bendiga. Bienvenidos. Bueno, para mí es un gusto, les traigo el saludo de la iglesia en Fuengirola. Estamos, por gracia del Señor, viviendo un tiempo muy particular, muy bonito realmente, en el que nuestros deseos, nuestros anhelos para dentro de 2 o 3 años los estamos viviendo en este tiempo. Así que imagínense. Nuestro deseo hace 1 año y algo, cuando llegamos a Fuengirola, era ver muchas cosas que hoy estamos viendo. Y somos conscientes en todo esto. Esta mañana compartíamos un tiempo de oración con mi esposa antes de venir, y mientras orábamos, siempre nuestro deseo cuando servimos al Señor es de poder ser un canal a través del cual el río de Dios va hacia el pueblo, ¿sí? Y me venía a la mente algo que quien anda por Andalucía no tiene ninguna oportunidad de no haber visto, y es el caudal de un río sin agua. Y la verdad es que me sentí muy identificado con ese río, porque hay una sencillísima razón. Todas las palabras que yo pueda compartir, si no tienen el agua que viene del cielo, no sirve de nada. Todo lo que nosotros podamos decir e intentar hacer, si no está el soplo de la gracia de Dios presente, de nada sirve. De nada sirve. Ciertamente, cuando escuchaba lo que compartía Daniel hace un momento sobre la importancia de la palabra, yo creo que hay algo que nuestra generación tiene, y como iglesia obviamente no estamos exentos en tener esa contaminación en nuestro espíritu, y es la importancia que damos a nuestros sentimientos, ¿sí? Hoy vemos en nuestras naciones que se modifican leyes con el único objetivo de darle lugar a los sentimientos, ¿sí? Podemos pensar en un montón de leyes que últimamente los estados en diferentes países y culturas están trayendo como algo normal, pura y exclusivamente para que la gente pueda ubicarse según se siente. Si yo me siento que soy un perro, el Estado me va a dar una ley en la que yo puedo, en lugar de hablar, ladrar. Y nadie me puede decir nada, porque yo me siento. Somos una generación que vive por sentimientos, tristemente. El tema es que en más de una oportunidad, para nosotros como iglesia, nuestros sentimientos muchas veces nos juegan una mala pasada. Sí, Jeremías es muy sabio en su afirmación: engañoso es el corazón del hombre. Y por eso, por detrás de todos los preciosos versículos que Daniel nos leía, yo mientras él iba leyendo decía: Señor, que venga 1 de Juan 4:1, por favor. Porque ese versículo trae mucha luz. ¿Para qué? Para que lo que nos quieran vender una ilusión no la compremos. Compremos la palabra, compremos el espíritu de la palabra y no una ilusión. Amén. Vamos a orar para que en esta mañana, no tengo el aparatito para mover el PowerPoint, no sé por dónde está. ¿No está? ¿Lo mueves tú? Ok, qué bueno es estar en casa. Señor querido, te bendecimos. Gracias por tu palabra, Señor.
Gracias, Señor, porque ella nos abre la puerta de los cielos. Gracias porque por ella te podemos conocer. Y gracias, Señor, porque cuando nosotros no podemos, tu bendita palabra dice que el Espíritu nos ayudará con gemidos indecibles. Señor, venga tu Espíritu en esta mañana para hablarnos, para llenarnos de la gracia que cada uno de nosotros necesita. Bendecimos la iglesia, Señor, y te damos toda honra y toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hablando un poquito acerca de todo lo que tiene que ver con los sentimientos y las cosas que nos visitan en más de una oportunidad a cada uno de nosotros, yo creo que es más que necesario que podamos ubicarnos en la Escritura para no salirnos, ¿sí? Años atrás, un rabino judío muy conocido, él tuvo un problema con uno de sus hijos y este hijo enfermó siendo un niño, murió, y él escribió un libro que se llamó Cuando a la gente buena le suceden cosas malas. ¿Sí? Y esta es una sensación muy fuerte que tenemos todos, ¿sí? Independientemente de lo que pensemos, nosotros en más de una oportunidad cuando miramos la vida, vemos a través de nuestros ojos injusticias y nos hacemos esta pregunta. El tema crucial es que cuando vamos a la Biblia, nos encontramos con que la Biblia dice no hay bueno sino Dios. Entonces, ¿de qué bondad estamos hablando? Solo Dios es bueno. Entonces no podemos decir que hay gente buena. Si la Biblia dice que Dios es bueno, hay gente buena, pero no en la bondad que enseña la Escritura. No hay justo ni uno. Eso ya de alguna manera derriba esta sensación de decir por qué a la gente buena le ocurren cosas malas. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que tener presente es que nuestra vida se estructura en base a lo que yo he querido compartir hoy con vosotros y que tiene que ver con certezas y suposiciones sobre el dolor y el sufrimiento. Todos nosotros estamos sumergidos en una dimensión donde el sufrimiento hace parte de nuestra vida. Quizá hay alguno entre vosotros que diga, no, yo nunca sufrí. ¿Hay alguno que nunca haya sufrido? ¿Hay alguno aquí? No. Ok. ¿Mujeres embarazadas? ¿Hay alguna? Ok, muy bien. Tu bebé todavía no sabe lo que es sufrimiento. ¿Sí? Desde que nazca va a empezar a demostrar lo que es la vida aquí. Una criatura desde el momento que sale del vientre de su madre, ¿cómo sale? A los gritos, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo bajo el maligno. Y uno se pregunta qué es lo que Dios tiene para nosotros, permitiéndonos llegar a un mundo en estas condiciones. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios? Y ciertamente no quiero esta mañana compartir con vosotros la palabra como para decir, yo encontré, yo ya terminé, yo ya sé. No. Estoy en la búsqueda de poder comprender cómo la verdad de la palabra me sostiene en medio de las tormentas de la vida. ¿Por qué? Porque las tormentas de la vida, hermanos, se van a terminar cuando lleguemos al cielo. Y es por eso que es tan importante entender 1 Juan 4:1. No creamos cualquier cosa. Hoy andan desgraciadamente dentro de la iglesia muchos vendedores de ilusiones, discípulos de Simón el Mago más que de Jesús. Y lógicamente, eso no es el Evangelio. Pero yo quisiera daros algunas certezas, hablando un poco de certezas y suposiciones que tenemos sobre el sufrimiento. Vamos a hablar ahora sí de algunas certezas. Primero, todos tenemos la certeza de que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Sí? Todos tenemos esa certeza.
Todos sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios, ¿verdad? Muy bien. Todos tenemos la certeza de que Dios no nos dejará ni nos desamparará. ¿Sí? Muy bien. Todos tenemos la certeza de que Dios nunca nos va a dar una prueba mayor que la que nosotros podamos soportar. ¿Sí? Todos tenemos la certeza de que Dios está de nuestro lado. ¿Sí o no? Todos sabemos que sus caminos son mejores que nuestros caminos. Muy bien. ¿Por qué yo tengo esa certeza? Porque está en la Biblia. Juan 3:16 dice que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Yo no conocía a nadie que fuera capaz de permitir que su Hijo muera para que yo viva. Solo Dios. Yo sé que todas las cosas me ayudan a bien, porque lo dice Romanos 8:29. Yo sé que tengo la certeza de que Dios no me dejará, no me abandonará, porque el Salmo dice, aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios no te abandonará. Yo sé y tengo la certeza de que eso va a suceder en mi vida. Sé que Dios no me va a permitir una prueba mayor que la que yo pueda soportar, porque es la promesa de Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Sé que Dios está de nuestro lado, porque eso dice Romanos 8:31. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas estas son certezas que están en la Escritura. Ahora, yo quisiera hablaros un poco de lo que es una suposición. Porque cuando nosotros decimos a la gente buena no le pueden suceder cosas malas, es una suposición. Una suposición es, según lo que nos dice el diccionario, es una afirmación o una idea que se da como cierta y que sirve como base para un razonamiento. Yo pienso en una suposición y es una premisa, un supuesto, algo que yo creo que debe ser de esa manera, una idea. ¿Sí? Cuando yo considero que algo es malo para mí, automáticamente eso va a condicionar mis actitudes frente a eso. Cuando yo considero que el alcohol es malo, porque he crecido en un lugar con un padre alcohólico, ciertamente cuando llego a la palabra me advierte, y a veces ni siquiera hace falta la Biblia. Hijos que literalmente son abstemios porque han visto el daño que el alcohol ha hecho en su familia. Cuando nosotros pensamos en la Escritura como nuestra regla de fe, está claro que podemos tener suposiciones, pero lo que sostiene nuestra vida en los momentos de crisis no son las suposiciones. Es más, las suposiciones las hacen tambalear. Pero la palabra y la certeza de la palabra es lo que a mí me da verdadera tranquilidad. Cuando yo pienso en alguna historia que nos inspire, principalmente para encontrar a alguien como ejemplo de alguien que ha sufrido mucho, todos conocemos la historia de Job, pero quisiera que la podamos analizar. No sé si vamos a tener el tiempo para ir en profundidad, pero sí quisiera dejarles algunos conceptos de por qué nosotros debemos vivir, fundamentar nuestra vida en certezas y no en suposiciones. Acompáñenme, por favor, vamos a leer juntos el primer capítulo de Job, capítulo 1, ciertamente, donde la palabra nos dice, es interesante que la Escritura dice que no hay bueno ni aún uno, pero mire lo que dice la palabra de Dios respecto a Job. Y lo interesante es que Job, en el capítulo 1, viene nombrado en el versículo 1 y en el versículo 8 y en el capítulo 2, versículo 3, de una determinada manera. Pero vamos a ir por parte. Dice Job 1:1: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job.
Era este, y escuche, el currículum de Job. Hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón era más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. ¿Cómo se siente, hermano, cuando usted lee esto? ¿Se siente bueno? Yo no. Yo nunca hice esto. Tal vez en alguna oportunidad intenté hacer algo parecido. ¿Sí? Pero cuando yo leo esto, sinceramente, Jesús es mi modelo. Pero al leer esto no puedo menos que decir: Señor, una uña de Job es más íntegra que yo. Continúa diciendo la Escritura: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás al Señor y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro en la tierra? Y otra vez el currículum: varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Yo quisiera que podamos detenernos en las afirmaciones que la Escritura hace en el versículo 8. Dios, hablando con Satanás, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios le llama siervo, Dios le llama varón perfecto, Dios le llama apartado del mal. Y la verdad, sinceramente, hermanos, yo vuelvo sobre este punto. Ninguno de nosotros tiene ese currículum, ninguno de nosotros. Y usted puede decirme que Cristo nos ha hecho perfectos delante. Sí, yo no digo que no, no digo que no. Pero con total y plena sinceridad, yo me veo menos que la mosca esta que está aquí delante de estos versículos. Entonces, cuando yo miro la historia de Job y veo que esta es el resumen, la suma de todas las historias de los siervos de Dios en la historia, Job agradaba a Dios en una manera muy particular. Job era el orgullo sano de Dios. Y de alguna manera esto hizo que Satanás quiera destruirlo. El sufrimiento de Job es incitado por Satanás. Dice el versículo 9, la respuesta de Satanás a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y saca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y sabe, en más de una oportunidad nosotros hablamos acerca de lo que es la guerra espiritual, ¿sí? Y aquí está claro que hay una guerra espiritual, ¿sí? Una confrontación literal entre Dios y el enemigo. Y el pobre Job era el campo de batalla. Job no participaba, él era el campo de batalla. La pelea era en la vida de Job.
Y en esto yo creo que todos y cada uno de nosotros sí tenemos el derecho de estar identificados. Cada vez que nosotros nos encontramos con una promesa de Dios, nos vamos a encontrar con el enemigo que quiere traernos una suposición para que no creamos en esa certeza que nos enseña la palabra. Este hombre, dice la Escritura, este Job, mire lo que dice, acompáñeme por favor, sigamos leyendo desde el versículo 13 en adelante lo que le sucede a este hombre. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron. Mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones, arremetieron contra los camellos y se los llevaron, mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de tu hermano, el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapé yo para darte la noticia. Esto claramente tira por tierra toda sospecha de que a la gente buena no le suceden cosas malas. Pero aún así la Escritura dice: todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Job era temeroso de Dios, ¿sí o no? Él era temeroso de Dios. ¿Y qué le pasó? Cuando nosotros encontramos esto en la Escritura, el capítulo 2 continúa dando aún más y más dificultades sobre la vida de Job, dificultades que Dios permitió. Continúa el versículo 2 y dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Dios, y dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Y aquí nuevamente la pregunta del Señor: ¿no has considerado a mi siervo Job? Yo puedo entender aquí el corazón de Dios, porque a alguien que le sucede lo que le sucedió a Job, lo lógico es que tenga un sinnúmero de preguntas, un sinnúmero de suposiciones en su cabeza para vivir semejante tragedia. Y vuelvo un poquito al capítulo 1, porque la reacción de Job cuando le cuentan todo lo que había sucedido con sus propiedades y con su familia, mire la reacción de Job después que le dieron estas terribles noticias. Capítulo 1, versículo 20, dice la Escritura: Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra, adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea bendito el nombre del Señor. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job no atribuyó despropósito a Dios. Mientras estudiaba esto, recuerdo que hace un tiempo atrás todos hemos oído hablar del libro Una vida con propósito, ¿sí? Y una de las cosas que en más de una oportunidad nosotros mencionamos cuando alguien se encuentra desanimado es que Dios tiene un propósito. Pero oír a Job que dice, en medio de semejante tragedia, que él no atribuyó despropósito a Dios. Hermanos, esto es
en medio de la tragedia, del dolor, de la dificultad que este hombre estaba viviendo, adoró a Dios sin entender nada. Y honestamente, es un ejemplo viviente para nosotros. Y continúa diciendo la Escritura, el capítulo 2, sígame por favor, leemos ahí. Versículo 3, Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa. Dios trajo todo este mal sobre Job. Respondiendo Satanás dijo a Dios: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano, toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor, hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza, y tomaba Job un tiesto para rascarse, y estaba sentado en medio de ceniza. Imagínense, después de perder todo, después de quedarse prácticamente sin sus hijos, sin ninguno de sus hijos, y esto a veces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que Dios pretendía con todo esto? No bastando todo este dolor, Dios permite que Job tenga aún esta sarna, que imagínense, yo no sé si alguno de vosotros ha tenido sarna, pero la picazón es insoportable a tal punto que Job toma una especie, un tiesto, como un ladrillo para rascarse. Y uno dice, pobre hombre. Pero en medio de todas las desgracias que le había sucedido, todavía su esposa estaba viva. Y uno dice, bueno, ok, mire lo que le dice su esposa. Versículo 9. Entonces vino la mujer, y aquí uno se pregunta de idónea. Bendito Dios. Mire lo que cómo lo alienta la esposa. Y dígame si usted alguna vez no se sintió así. Cuando usted está en una de esas luchas en las que no sabe cómo salir, nunca falta alguien que viene con el espíritu de la mujer de Job y le dice: aún retienes tu integridad, aún sigues confiando en Dios, aún espera que Dios te haga algo. Y como si eso fuera poco, le da un consejo: maldice a Dios y muérete. Y uno dice, wow. ¿Será por eso que Pablo dice mejor le será al hombre no tocar mujer? No lo sé. No lo sé, pero sí indudablemente. Cuidado a quien escuchamos, hermanos. Cuidado a quien escuchamos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque indudablemente cuando uno piensa a esto, uno dice, bueno, Job tenía todos sus hijos muertos, su esposa le dice esto, pero llegan los amigos, gente que realmente lo amaba. Continúe conmigo leyendo, por favor, capítulo 2, versículo 11. Los tres amigos de Job, Juan, José y Miguel, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, no es la traducción, son nombres que no tienen sentido que los nombremos porque acá nadie se llama así. Vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos. Mire para qué vinieron, para condolerse de él y para consolarle. Y uno dice, menos mal que Job tenía estos tres amigos que lo iban a consolar, los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron. Lloraron a gritos y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en la tierra por 7 días
y 7 noches, y ninguno hablaba porque veían que su dolor era muy grande. Y es increíble el aporte que estos 3 hombres hacen a la vida de Job mientras están callados. Mientras están callados. Siempre que alguien está sufriendo, recuerdo esta historia. Cuando alguien está con una enfermedad muy seria, cuando alguien ha perdido un familiar, si hay algo verdaderamente espiritual que nosotros podemos hacer, es guardar silencio. No buscar explicaciones. No defender a Dios. Estar ahí. Estar ahí. Abrazar a la persona si es muy cercana, llorar junto con ella y no hablar, dejarla. Si la persona quiere hablar, bien, pero no pretendamos darle explicaciones. Y yo entiendo que este silencio de Job le permitió de alguna manera abrir su corazón a sus amigos y decirle cómo él se sentía. Algo que sucede en el capítulo 3, y yo no quisiera detenerme en leer todo este capítulo para no ir tan lejos, pero sí es interesante que podamos ver que Job primero es ridiculizado por su esposa, después vienen los amigos y él con los amigos se siente libre para hablar de lo que le pasa. Pero mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1, 11 y 16. 3:1 dice así: después de esto, después que llegaron sus amigos, Job abrió su boca y maldijo su día. Job maldijo el día en el que estaba viviendo. Hasta aquí él había mantenido su integridad. Con los amigos dijo: abro mi corazón y les digo cómo me siento. ¿Sí? Dice el versículo 2: exclamó Job y dijo: perezca el día que yo nací. Está maldiciendo el día que nació. Versículo 11: ¿por qué no morí en el vientre de mi madre? ¿Por qué no expiré al salir de la matriz? Versículo 16: ¿por qué no fui escondido como un abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Indudablemente Job tenía una tremenda crisis y ya su integridad estaba cayéndose. Cuando la presión es tan grande, hermano, no hay hombre sobre la tierra que pueda soportar. Sin una gracia de Dios que nos sostenga en el momento de la crisis, es muy difícil. Y este hombre estaba iniciando a debilitarse. Pero allí están sus amigos. Y es interesante ver lo que le dicen sus amigos. Capítulo 4. Esto me ha sucedido a mí años atrás, en un tiempo muy difícil de mi vida, en el que yo tenía una crisis de fe, y una persona muy querida vino y me dijo algo parecido a esto: ¿no eres tú el que da consejos a los demás? ¿Cómo es que ahora tu fe está debilitada? Mire lo que le dicen los amigos a Job: he aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba enderezaban tus palabras. Esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te desalientas? Cuando ha llegado hasta ti, te turba. ¿No es tu temor de Dios tu confianza? ¿No es la esperanza, tu esperanza, la integridad de tus caminos? Y está claro que Job no tenía ningún pecado. Job no había pecado. Pero sus amigos: algo debes haber hecho para merecer semejante dolor. Algo tienes que haber hecho. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, cuando conocí la familia de mi esposa, vivía aún todavía la madre de mi suegra. Mi suegra tuvo, antes que naciera Susana, ella tuvo una bebé que falleció a los 3 o 4 días.
antes del nacimiento de Susana, y después de la muerte de esa bebé, mi suegra perdió 2 embarazos. Y su mamá, la nona, en medio de su ignorancia y fundamentada en estas ideas, estas suposiciones, sembró en el corazón de mi suegra: algo tienes que haber hecho para que Dios te castigue de esta manera. Tú no puedes perder una criatura y 2 embarazos. Hay algo oculto que tú tienes. Imagínense. Los amigos de Job pensaban lo mismo, hermano. Y ese virus está aquí, en nuestra cabeza. Es una suposición que todos tenemos. Si hay algo que está mal en nuestra vida, algún pecado debe haber. Dígame si no es así. Todos pensamos eso, todos. Pero bendita sea la palabra de Dios, para que yo pueda saber por la Escritura que eso no es verdad, eso no es cierto. Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, siervo de Dios. El orgullo de Dios delante del mundo espiritual, Dios decía: ¿no has visto de mi siervo Job? ¿Quién es él? Y en medio de todo eso, Job vive semejante tragedia. ¿Y sabe de dónde viene esta suposición de los amigos de Job? Y de dónde nosotros, aún siendo cristianos, fundamentamos pensamientos de este tipo. De aquí, de la Escritura, de una incorrecta interpretación de la Escritura. Venga conmigo, por favor, a Deuteronomio capítulo 28. Allí nosotros tenemos una enorme lista de bendiciones que el pueblo de Dios recibiría si era obediente, ¿sí? Y que en más de una oportunidad escuchamos frases como que nosotros somos cabeza y no cola, que no nos va a pasar esto, que no nos va a pasar aquello, que no nos va a pasar aquello, que no nos va a pasar aquello. Y permítame esta mañana venir y decirle: no es así, no es así. Porque esto es el Antiguo Testamento, hermanos, donde todas las promesas de Dios se cumplían sobre esta tierra. Y ciertamente hay algunas que sí se continúan cumpliendo sobre la tierra. Pero la verdadera promesa para nosotros en la Escritura, leo, miren: bendito el fruto de tu vientre, bendito en la ciudad, bendito en el campo. Bendita tu canasta y tu arteza de amasar. Jehová te hará sobreabundar en bienes. Estos son los versículos que usan los que predican la prosperidad. Y ahí es donde Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 hace danger, 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 danger. Claro, hay gente que dice: ¿por qué yo siendo cristiano no tengo abundancia de dinero? ¿Por qué si acá la Biblia dice que me va a abundar en bienes? ¿Por qué? Porque eso no es cierto, hermano. Eso es el Antiguo Testamento. Cuando uno va a nuestra doctrina, está en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento yo me encuentro con la promesa más extraordinaria que la Escritura tiene para nosotros, para nuestra vida. Y dice: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Todas. Y ese todas implica que ninguna queda fuera. La mayor tragedia puede ayudarnos. La mayor dificultad puede ayudarnos. Y detrás de ese tremendo momento de dificultad está la mayor promesa que contiene la Escritura para nosotros como cristianos. Dice la Escritura, Romanos 8, 28 y 29. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque los que antes conoció los predestinó
para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. En medio del dolor y del sufrimiento de lo que nos sucede, lo que Dios está haciendo con nosotros es formarnos a la imagen de Cristo. Y esto usted lo ve en Esteban. Mientras lo estaban apedreando, ¿qué dijo Esteban? Palabras casi iguales a las de Cristo. Un hombre desbordado del Espíritu de Cristo. Uno dice, pero qué injusticia, joven. No, hermano, no. Si nosotros cerramos el Evangelio solamente a esta tierra, dice Pablo en 1 Corintios, somos los más miserables de los seres humanos. 1 Corintios 15, 19. En realidad, el sufrimiento, el dolor, la angustia que muchas veces nosotros pasamos, tienen una total y plena comparación con lo que Dios quiere hacer con nosotros. A través del sufrimiento, Dios nos hace parecernos a Cristo. Es el método que Dios escogió para que nos parezcamos a Cristo. Y es interesante que lo que Pablo dice en Romanos 8, no dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos van a parecer bien, o todas las cosas nos van a gustar, o todas nos van a dar alegría. No, dice que nos va a ayudar a bien. Y esto es una certeza, debe ser una certeza para nosotros. En medio de las dificultades, en medio de los dolores, me encuentro con esto y veo de alguna manera cómo Dios mismo, al leer la historia de Job, es Dios el que permite el dolor de Job, es Dios el que permite el sufrimiento de Job. Pero hay un detalle muy significativo en lo que Dios permite que le suceda a Job. Venga conmigo, por favor, a lo que dice el apóstol Pedro. Todos conocemos este versículo, pero realmente estudiando este tema, Dios me ha traído muchísima luz y espero poder tenerla en el momento de la crisis, porque en realidad todos sabemos lo que dice la Biblia, pero a veces es como que cuando viene la crisis se apaga la luz. ¿Sí? Dice Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Nosotros encontramos en Satanás a alguien que quiere devorarnos. Pero cuando uno lee la Escritura y ve lo que sucedió con Job, Dios le dice a Satanás en Job 2:6, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Ese león que anda buscando a quien devorar tiene una cadena puesta al cuello y Dios lo tiene en la mano. Nunca Dios va a permitir que nos suceda algo que no podemos soportar. Siempre Dios es quien establece el límite. Siempre Dios establece ese límite. ¿Hasta dónde Satanás puede tocarnos? Siempre es Dios. Eso enciende mi esperanza en la Escritura. Está claro que si Satanás hubiera podido, lo mataba a Job. Pero Dios le dijo, no. Dios permitió que matara a Esteban, sí. Y hasta el día de hoy, Esteban sigue inspirando gente, hermano. 2000 años han pasado de su muerte. Ese es el tema. Él tenía una esperanza puesta más allá. ¿Por qué hago esta comparación entre Deuteronomio y el Nuevo Testamento? Hebreos 10:1 dice algo profundísimo sobre este particular y que muchas veces somos tentados a olvidar. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no es la imagen misma de las cosas. No la imagen misma de las cosas, perdón.
Ella nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. La ley es una sombra. Hoy hablamos de realidad y realidad virtual. Nuestra realidad es que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Eso dice la Biblia, ¿sí o no? Nuestra realidad virtual es que aún estamos sobre la tierra. Es un tiempo en que estamos aquí, pero tenemos una eternidad prometida por alguien que no miente. Esa es certeza, hermano. Eso es lo que me enseña la Escritura. Eso es lo que me debe mantener firme en los momentos de la dificultad, en el momento de la crisis, porque este león tiene un límite. Y está claro que Job, en medio de la situación que él estaba viviendo y del dolor y de las dificultades, no entendía todavía. Pero sus amigos empiezan y hablan y hablan y hablan y hablan por 30 y tantos capítulos, hasta que en un determinado momento ninguno de ellos consolaba a Job y Dios interviene de una manera extraordinaria. Acompáñeme, estoy ya terminando. Job, en el capítulo 40, Dios hace su aparición como para traer un poco de luz a una discusión que no llevaba a ninguna parte entre Job y sus amigos. Y ahora es Dios quien le habla a Job. Job 41 dice: respondió Dios a Job y le dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. Entonces respondió Job al Señor diciendo: he aquí, soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, más no responderé. Aún 2 veces y no volveré a hablar. ¿Quién no entiende? Mejor no hable, hermano. Si no entendemos a Dios, pidámosle, Señor, esta gracia. No entiendo, Señor. No entiendo. Yo recuerdo que años atrás, cuando mi esposa estaba muy enferma en Italia y no teníamos ninguna respuesta, los médicos nos decían que lo único que se podía esperar hacia adelante era ir aumentando la dosis de analgésicos hasta llegar a la morfina. Ese era el proyecto de vida que teníamos para mi esposa. ¿Y sabe qué hice yo? Durante varios meses, años, me fui a la Escritura y orando a Dios decía: Señor, yo no sé qué quiere decir David cuando él dice: de noche inundé mi lecho con lágrimas. Pero yo lo hice, hermano. Llorar con Dios. Cuando uno no entiende, llore con Dios. Llore con Dios. Si usted no entiende, llore con Dios. Pero no se rebele contra Dios. Llore con todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta. Llore con Dios. Pero no se aparte de Dios. No abandone a Dios. ¿Por qué? Porque después las cosas son peor. Mucho peor aún. Es por eso que Dios toma la palabra de alguna manera desde el capítulo 40, versículo 6, y lo imagino, son 126 versículos en los que Dios le hace 63 preguntas a Job, y Job no tiene ninguna respuesta para darle. Job no puede responder nada porque Dios le pregunta cómo ha sido formado el mundo, de dónde se crearon los mares, cómo nacieron los animales, si él le puede dar alguna información a Dios sobre... Y claro, Job dice: no tengo ni la menor idea de lo que me está preguntando. Entonces Dios le dice: bueno, y si no podés entender eso, ¿no será mejor que calles delante de mi presencia? Cuando no entiendes tantas cosas que suceden en la vida. Dios le invita a conocer la creación. Y es interesante que hace unos momentos yo os dije: ¿por qué Dios permite todo este sufrimiento en la vida de Job? Podemos tener muchas explicaciones, pero lo bueno es que el mismo Job quien nos explica por qué. Mire lo que dice Job al final de su libro, Job capítulo 42.
Respondió Job al Señor diciendo: conozco que todo lo puedes y que tu pensamiento y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Tú te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y uno se pregunta cómo es que un hombre temeroso de Dios, recto, el orgullo de Dios, se diga a sí mismo: de oídas te había, mas ahora mis ojos te ven. Y uno dice: Job, ¿y antes no lo veías? Sí, en un nivel. Lo mejor que le podía pasar a Job era pasar por toda esa experiencia de dolor para tener un conocimiento de Dios que él no tenía. Todas las cosas ayudan a bien para los que amamos a Dios. Cada vez que el sufrimiento golpee a nuestra puerta, puede ser un aliado para nuestra vida espiritual. En lugar de ser un enemigo al que tengo que combatir, puede ser un amigo con el cual yo voy de su mano a los pies de Cristo. Y hermano, dígame si no es cierto que cuando usted más sufre, más fervor tiene en su búsqueda de Dios. ¿Sí o no? Es el método que Dios usa. Nuestra propia debilidad es el método que Dios usa. Cuando estamos sufriendo, nos sentimos dependientes de los demás. Tenemos que pedir ayuda. Y ahí es donde se duele nuestra carne, nuestra autosuficiencia nos lleva y claro, ganamos en humildad. Estamos allí imposibilitados. Y claro, nos vamos pareciendo a Jesús porque somos más mansos, más humildes. Ciertamente es el trato que Dios tiene para con nosotros a través del dolor. Y vuelvo sobre la promesa de Dios a través de la Escritura. Cada vez que tenemos una situación de conflicto, de dificultad, no olvidemos que este es el método que Dios usa para que podamos parecernos más a Cristo. No hay injusticia en nuestra vida si nosotros creemos en un Dios justo. No hay injusticias. Dios es justo. Dios permite, sí. Puede que a mí me parezca una injusticia, es verdad. Pero mi certeza en quién es Dios tiene que ayudarme a ver de una manera diferente. Yo quisiera que usted cierre sus ojos, por favor, y vamos a terminar este tiempo. Me gustaría que usted pueda pensar sobre lo que hemos compartido, sobre lo que dice la Escritura. Y está claro, como dije al principio, que todas las palabras que yo puedo compartir poco efecto tienen en el mundo espiritual sin el Espíritu de Dios. Por eso, Señor, yo en esta mañana ruego en el nombre de Jesús que tu Espíritu dé testimonio de la verdad. Tu Espíritu venga, Señor, venga tu reino, venga tu Espíritu en este lugar, Señor, para dar testimonio de esta verdad. Señor, para que como pueblo no vivamos en base a suposiciones, sino que vivamos rodeados de tu gracia y con nuestro espíritu rebosante de las certezas de tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos. En el nombre de Jesús. Continúe así, por favor, mientras escuchamos una canción que indudablemente nos ayuda a ver muchas de las verdades que la palabra nos transmite.
¿Cómo recibiré de ti el bien y el mal rechazaré? Si sé que tú eres Señor, soberano y justo, como el de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor. Si sé que tienes el control de toda tu creación. Confiar